Bueno, el tema de la energía es un tema importante realmente. Ciertamente porque las sociedades necesitan energía para funcionar. Habitualmente se suele pensar en energía para las casas, pero no solo para las casas. La parte mollar, la parte importante, es para las industrias, para las empresas, que suelen tener el impacto primero cuando hay un problema, hay una disfunción del tema energético. Y no, a fin de cuentas, hay una situación respecto a la situación de energía en cuanto a la generación propia y la energía generada por cuestiones importadas. Ciertamente, en el caso del País Vasco, vemos que este tema parece que es susceptible de ser objeto de polémica por populismos, relaciones en las que no queremos hablar del pasado, porque el pasado, digamos que molesta, sobre todo por aquellos que pegaron tiros para preservar un modelo comunista, dice, de generación y conservación y utilización de la energía. Pero ahora no quieren que volvamos la mirada al pasado y que nos centremos en que son gente nueva, como si fuera Homero Simpson, cuando entra a la marina y está diciéndole a todas las marinas del mundo, cuando ha habido un incidente estilo Marea Roja, pues es mi primerito día, es mi primerito día. Tenemos esa relación con la realidad, donde las dificultades se establecen con una balada de arena y se tapan porque este muerto está muy muerto, no este muerto está muy vivo como la película son de aquella, en los años 90. No, está muy enterrado y muy tapado de tierra, arena y piedras. Pues ciertamente, se establece la idea de que va a haber la posibilidad de dos centros eólicos, la zona de control municipal de Euskal Herria Bildu, en la zona fronteriza con Vizcaya, en Guipúzcoa. ¿Qué pasa? Pues que como viene parte de Noruega, pues parece que están acogidas con mucho cariño y mucho amor. Y se establece la idea de que, en primer lugar, se quería que no hubiera gas, hacer terranulis desde cero, construir una sociedad desde cero, como si fuera presupuesto cero, cosa que evidentemente no se puede hacer, porque la sociedad existe, ha evolucionado, ha tenido una evidente realidad por sedimentación en las décadas y siglos anteriores, y por tanto no podemos establecer una idea de vamos a construir la sociedad nueva como si esto fueran unos falasterios de San Simón o Fourier, que el socialismo utópico, llamado utópico por Marx, van a diferenciarse y decir que lo suyo era socialismo científico. Otegi dice, cabreado, porque cuando el PNV ha salido a decir, bueno, pues es buena idea estos parques eólicos, aunque sea de la mano de los noruegos, bueno, pues Otegi ha salido en troma porque se ha cabreado. El chiquillo se nos ha cabreado. Ha dicho que no puede ser que el PNV y nosotros estemos de acuerdo en algo, no puede ser. Dice, no hay un giro en H. Bildu, es una energía a aceptar los parques eólicos. Los que han cambiado son ellos, que llevan haciendo años apuestas fallidas. Primero la nuclear, luego el gas, y ahora descubren las renovables. Oh, nos gusta el modelo noruego. No, el de Iberdrola, ¿no? Iberdrola, encima, Macarena Olona tiene acciones. No puede ser. Entonces, Iberdrola es de Vox. Ay, no puede ser. Lo importante es hacer la canción con la realidad. ¿Qué pasa con la realidad? Bueno, esas energías. Primero nuclear. La nuclear, Lemoiz. Cierto es que había otros proyectos en territorio vasco. Cierto es que uno era en la Ribera de Navarra, uno en Guipúzcoa, había un secundario también en Vizcaya, incluso en la zona de Santillana del Mar, o era en la zona de San Vicente de la Barquera. Creo que además en la zona de San Vicente de la Barquera había otro elemento de central nuclear en Cantabria. Pero bueno, digamos que la única que perduró en el tiempo, la Lemoiz, que sufrió atentados. Hubo trabajadores muertos,
entre 5 y 7, ahora mismo la memoria me falla, porque no es un tema que lo tenga presente. Todos ellos estallan, hasta el último empleado que una bomba en la propia planta fallecieron, que descansen en paz. Pero tal hecho importante de que la evolución del propio proyecto de ser originario del franquismo iba a ser gestionado por el ente vasco de la energía, es decir, un ente público vasco creado por el gobierno del PNV en la primera legislatura, en el año 1984. Por tanto, cuando se dice acerca de Lemoiz, a pesar de que, en un primer término, Iberdrola, la futura Iberdrola, es decir, Iberduero, iban a tener una presencia importante, cuando dependieron las circunstancias, a veces en los años 80, estaba claro que iba a ser gestionada, sobre todo después del año 1981, iba a ser gestionada por un ente público que se llama el Ente Vasco de la Energía. Es decir, iba a ser una central nuclear pública. ¿Por qué? Digamos que yo estoy a favor de la energía nuclear, en parte, si quieren que el dinero público pague la construcción, ¿de acuerdo? La gestión será pública. Si quieren que la construcción sea privada, entonces la construya será quien ejecute. Dice Arnaldito, nos gusta el modelo noruego. Es cierto que actualmente no tiene ningún emplazamiento nuclear en funcionamiento, pero entre el año 1951 y el año 2019 tuvieron hasta 4 reactores nucleares en funcionamiento. Cierto es que en China le da todo. China hace gas, petróleo, renovables y hace más de 100 centrales nucleares. Francia en los años 70 decidió construir centrales nucleares y si petaba alguna, tenía tanto impacto sobre Tierra Vasco como si hubiera petado Garoña. Lo cual, evidentemente, creo que no hay ni un solo papel, ni un solo documento, ni una sola intervención de Batasuna, Henri Batasuna, Euskal Herria Bildu, denunciando las centrales nucleares de Francia, a pesar de que hay un territorio, en la Purdi, Baja Navarra y Súberga, que es parte de Euskal Herria, que defienden los amantes de Euskal Herria Bildu, ¿verdad? Y por tanto, tienen un desafío tremendo. Venga, díganle a Macron, que es un fascista de los mercados, a la hora de establecer la relación con la energía nuclear y es un puñetero fracasado por querer imponer una ampliación y construcción de nuevos reactores, cosa que Estados Unidos también está haciendo. Que ciertamente es un problema porque los que tienen un problema, por ejemplo, son los húngaros, que tienen una dificultad, porque los húngaros de Víctor Orbán, a través de la Rusia Rosatom, la gestora de centrales nucleares en Rusia, van a abrir 2 centrales nucleares construidas por los rusos en Hungría. Por tanto, fracasando en la energía nuclear, en serio, los japoneses han vuelto. Y eso que pasó lo de Fukushima, han vuelto a la energía nuclear. Con lo cual, ciertamente, la energía nuclear es tranquila y además, el territorio vasco iba a ser gestionada por una empresa pública. Pero eso de pegar tiros, eso se nos olvida, ¿verdad, Armando? Luego falla, el gas. Vaya Vizcaya es un éxito. Ojalá tuviéramos un segundo cargador de gas para la situación actual, en donde el hub de gas para Europa habría sido España, pero Francia no quiere la conexión con Europa porque quiere una relación bilateral. Y ciertamente eso es un problema contra el europeísmo y contra la federalización del marco energético, porque no hay una Europa unida. Lo cual es curioso, porque hay gas en Europa y gas que está siendo exportado por un gasoducto construido un poco de prisa corriendo para el ámbito de Polonia, lo cual es interesante. O sea, nos gusta el modelo noruego, nos gusta, Arnaldo, nos gusta el modelo noruego, pues Noruega tiene gas y lo está exportando a Europa, es decir, está produciendo a tope para suministrar gas a Europa, el que no se puede traer de Rusia.
Con lo cual, ciertamente, nos gusta el modelo gas de Noruega, ¿no? Fantástico, ¿verdad? Nos gusta el modelo de gas de Noruega. Arnaldo tiene petróleo. ¿Nos gusta el petróleo noruego, Arnaldo? ¿Nos gustan las centrales nucleares de Noruega, Arnaldo? Ciertamente es importante el tema del gas, porque hay que saber lo que uno tiene. Y eso significa concesiones de licencias para la exploración. Lo cual es curioso porque hay que recordarle a Arnaldo esa noche del día 1 de marzo del año 2009 en el que algunos ricos decían, da igual, Pachi, que Juanjo, da igual, Ibarreche, que López. Les importaba un carajo que el Lehendakari fuera Ibarreche o que entrara, sea vacante, el administrador apostólico, el señor Pachi López. ¿Por qué? Habían acordado la ilegalización de su candidatura para favorecer un cambio, porque lo más importante era el odio al PNV, a la posibilidad de un bipartito entre el PP y el PSOE, que es lo que efectivamente pasó en ese periodo entre el año 2009 y 2012. Sí, gracias, Arnaldo. ¿Qué iba a tener con el gas? Una sencilla. Las concesiones para la prospección respectiva al fracking eran licencias que el PNV, el Grupo Vasco, obtuvo en Madrid 100% públicas para el ente vasco de la energía. A ti que te gusta lo público, ¿verdad? Pues eran 100% públicas. Y gracias a lograr, porque podías haber hecho un montón de cosas, Arnaldo. Fue salto decir una. El día de las elecciones podías haber pedido el voto prestado, como se iba a hacer en mayo del año 2011 para Navarro Bay. En el caso de Navarra, en caso de ilegalización de la candidatura de Bildu, ibais a votar a Navarro Bay en 2011 en Navarra, en las elecciones forales, pues podíais haber pedido lo mismo, un voto prestado, y decir en cada mesa, después de haber emitido el voto, a las personas apoderadas o interventoras, ya fuera de estos partidos prestatarios o de vosotros, porque no es Unidad Popular Gallego, prestó acreditaciones para poder participar en el recuento a los miembros de Herri Batasuna, decirles, este voto cuéntamelo como prestado, y después hacer la contabilidad pública de este ha obtenido tantos escaños, pero tantos votos que representan tantos escaños son en realidad de cierta para impedir un gobierno de ocupación de Pachi López con Antonio Basagoiti. Pero no, a lo mejor ilegalización y voto nulo en vez de pedirlo para Aralar o Eusko Alkartasuna. No estoy pidiendo para el PNV, por entenderlo. No queréis votar prestado al PNV, pero en esas elecciones que Eusko Alkartasuna hacía una campaña no tiráis exclusivamente por la independencia o para Aralar, que luego posteriormente han sido incorporados al proyecto de Euskal Herria Bildu. Podíais haber hecho eso. Y entonces no habría pasado, entre otras muchas cosas, el hecho de que Pachi López fue a visitar a Estados Unidos y en esa visita, de cada licencia prácticamente, un porcentaje significativo, tendente incluso al tercio de la propia licencia, fue vendida. ¿Por qué? Pues porque faltaba dinero. Hizo ese gobierno que duró 3 años, afortunadamente no duró mucho más, un gasto corriente impresionante, que después el gobierno de Aníbal Rentería hubo de tratar de solventar. Y no se ha notado por la buena gestión del PNV. Pero, ciertamente, esas heridas, como por ejemplo el hecho de que ya no sean las licencias 100% públicas, como había conseguido el PNV, en el tema de las prospecciones, que popularmente se llama Frank, pues ciertamente es algo que está en vuestro debe, señor Arnaldotegui. Lo mismo que la exploración, por ejemplo, energía maremotriz que hizo aquel gobierno, de José Barreche, el Mutricu, y decíais que olía mal, que había mucho ruido, ¿no? Y evidentemente, cuando se hizo la gaviota, porque eran otros tiempos, pero gracias a vosotros hoy la gaviota sería impensable.
o Bahía de Vizcaya, o por supuesto Petronor, con una refinería importante en el ámbito de Musquis. Ciertamente ha sido el Perú que ha desarrollado muchos elementos para poder sostener la energía propia hasta el punto de que, en buena medida, cuando se inició este periodo actual de autogobierno en el País Vasco, había muy poca energía autogenerada en el País Vasco y se ha llegado de un 5% que creo que era en el año 1980 a la actualidad de casi la mitad de la energía autogenerada en el ámbito del País Vasco. Imaginen que habría sido de ese porcentaje si, por ejemplo, hubiera abierto Lemoiz, que tiene muchas diferencias en el ámbito eurooccidental, con ese elemento de cobertura del núcleo del reactor, cosa que los soviéticos decían, no, estos occidentales no son gente de fiar, no son seguros, porque mira, le ponen una cápsula, vamos, gente más mala. Y ciertamente esa ausencia de cobertura del reactor fue parte de lo que ayudó al suceso del reactor número 4 en Pripyat en 1986. Ciertamente, dice Arnaldo, la nuclear nunca ha sido un error. Es más, está volviendo. El gas tiene presencia en Euskadi y no nos han dejado ni siquiera saber qué tenemos en el subsuelo como para pensar en poder explotarlo. Digamos que el Estado español hay gas para 20, 30, 40 años de solvencia, de su autosustento, pero parece que es intocable gracias a esta buena gente que se llama comunistas. Y por supuesto, el elemento de los renovables, como decía, hay muchos tipos de renovables, placas solares, aerogeneradores, energía marimotriz. Ya costó bastante en el puerto de Bilbao poner esas aspas en el ámbito de la margen izquierda, como para pensar, y ha habido proyectos, muchos proyectos. Hay que ir al pasado, porque en aquel gobierno de Juan José Ibarretxe había muchos proyectos de energía eólica para el País Vasco. Hasta el punto que, de haber prosperado, ahora tenemos una situación diferente. Es curioso. Depende del lado de la Sierra de Aralar en el que te sitúes, hay mucha energía eólica o muy poca. Porque el posicionamiento que tenía el Batasuna, el Batasuna, en ámbito de autónoma vasca, era distinto al que estaba dispuesto a aceptar en el ámbito de la foral de Navarra. Por eso decían, no, es que si pones un monte va a matar aves, van a morir, o porque el paisaje está muy malito, o porque esto lo otro, por lo tanto, tratan de impedir, y ya teníamos un problema. Hay que ser autocrítico. Nosotros teníamos un problema. ¿Qué por la paz una Ave María? Por no generar un problema que pudiera culminar en cosas como lo que sucedió en Lemoiz, bueno, pues vamos a contemporizar y no vamos a meternos en según qué jardines porque hemos de recordar el hecho de que en este país, ha habido grandes proyectos que han sido vetados por la izquierda, desde metros, trenes, tranvías, proyectos energéticos, carreteras, museos. Sigo, ciertamente, ha habido muchos, y de muy tipo, y muy variado. Algunos por ideología y dogmatismo, otros por la idea de sumar adherentes en la idea de que, bueno, si te metes en el no, vas a subir el precio y te van a pagar más cuando haya que decir que sí. Lo cual, evidentemente, es maravilloso, ideológicamente transparente. Ciertamente, ahí está lo que le ha dicho a Dani Álvarez, que no hay giro sobre la energía, de aceptar los parques eólicos, aceptarlos, cuando, como digo, Siemens Gamesa e Iberdrola, todas empresas vascas, que Gamesa fue el fondo de un evento en Estados Unidos de energía renovable con Obama. Obama eligió una fábrica de Gamesa en Estados Unidos para poner de largo su política energética en 2012. Pero Gamesa parecía estar vetada en Euskadi para hacer política energética. ¿Por quién?
por Otegi y sus mariachis. Hasta el punto de que Gamesa e Iberdrola tuvieron que hacer proyectos en la comunidad vecina en Cantabria para Miguel Ángel Revilla Ruiz de Poblaciones, presidente de la comunidad de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Hasta ese punto llegó el odio atávico a la energía eólica. Siempre que el beneficio pudiera repercutir en fábricas del País Vasco cuyos trabajadores eran vascos, cuyos impuestos recaudaban la hacienda foral de Guipúzcoa o de Vizcaya o de Araba, y eso generaba un círculo en donde establecía una posibilidad para aumentar el Producto Interior Bruto del País Vasco, y eso significaba mayores impuestos para el País Vasco, y eso ¿qué significa? Una mayor recaudación, y eso significa mejores servicios públicos para el País Vasco. Porque, por el otro lado, se establece la idea respecto a que, pues la recogida de la noticia dice que no hay giro sobre las renovables en la página web de EITB. Dice que critica a la consejera Tapia respecto a que tener empresas públicas eran comunistas y que ahora aspira a tener una compañía pública energética. Es curioso porque esa compañía energética pública se llama Ente Vasco de la Energía, EVE, que podía haber gestionado la central nuclear del Móvil, pero vosotros no quisisteis, porque pusisteis bombas, matasteis a Ryan en 1981 y digamos que eso no podemos perder de la memoria. Esos trabajadores deben estar aquí y aquí. Son muertos por la ideología, por el dogmatismo, por vuestro criminal proceder de ETA. Y tuvo vuestra cobertura desde Batasuna, desde Herri Batasuna. Tratar de establecer esa idea de que el gobierno vasco y el PNV no han hecho los deberes, que les ha pillado el tren y que ahora quieren hacer creer que son ellos los que han cambiado de postura, es verdad, porque ellos no querían ningún tipo de central de energía renovable, nada. Porque una cosa es estar con el eslogan de nosotros queremos energía renovable, sí, pero ¿dónde? Estamos a favor de la energía eólica, pero ¿dónde ponemos el aerogenerador? ¿Dónde? Tenemos una cosa circunstancialmente curiosa, y es el hecho de que la plataforma continental a nivel marino, digamos que desciende una barbaridad para tener una profundidad enorme de un espacio muy breve en adelante, en la zona de la bahía de Vizcaya. Por lo tanto, investigar cómo se hace distinto. Gamesa y Iberdrola tienen parques eólicos marinos en el ámbito de Gran Bretaña, pero con una dificultad favorable en aquel caso. Y es el hecho de que antiguamente, hace no tanto, en épocas anteriores, la zona entre el ámbito de Noruega, Países Bajos, Inglaterra, esa confluencia, se llama el Dogger Bank, donde hubo una batalla importante, la batalla de Dogger Bank, precisamente, junto a la de Jutlandia, las batallas marinas de la Primera Guerra Mundial. Eso estaba emergido y era una zona donde vivía gente, hasta que, las circunstancias climáticas cambiaron y el ámbito quedó bajo el agua. Perfectamente, era una zona continental donde una posibilidad de espacio en donde los palos, en el ámbito del agua, pues en una plataforma continental muy próxima y favorable a la costa británica, con lo cual, ciertamente, la posibilidad de potencialidad es mayor que una investigación, un poco como en las plataformas marítimas, pues Noruega tiene unas cuantas. Noruega tiene plataformas de extracción de petróleo. Esas son verdes porque lo hace Noruega, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Hernando? Bueno, pues estas plataformas tienen que sustentarse en un ámbito, sobre todo cuando hay una profundidad mucha. Digamos que estos aerogeneradores deberían de investigarse y se han investigado por Iberdrola y Gamesa para tener una flotabilidad, digamos que está un poco al albur de las mareas, pero evidentemente esto no debería de volcar porque son riesgos y la investigación pues amerita dinero que se invierte, que luego
quieren recuperarlo, porque las empresas privadas evidentemente lo que quieren es beneficios, pero para tener beneficios hay que recuperar el dinero invertido en esta investigación y desarrollo para el beneficio común, en este caso el suministro de energía, lo cual es curioso porque me recuerda a que en agosto del año 2017 el gobierno vasco trató de abaratar cierta tarifa eléctrica para determinados conjuntos electrógenos para determinadas empresas. Por lo tanto, vemos que se decía que el grupo vasco quería favorecer a determinadas empresas vascas. Lo cual es curioso porque quiero recordar el hecho de que eran empresas vascas, cántabras, extremeñas, catalanas. El elemento catalán es importante en tanto en cuanto en ese agosto del año 2017, a pocas fechas del 1 de octubre de 2017, que presuntamente iba a crear un nuevo Estado, con lo cual, como tienes un nuevo Estado, necesitas tu propio marco electrógeno, tu propio marco eléctrico. Es decir, Cataluña iba a tener su propio marco eléctrico después de la independencia. Pero en agosto denunciaron el acuerdo entre el gobierno de Mariano Rajoy Brey y el Grupo Vasco que favorecía a empresas catalanas, lo denunció a Europa. ¿Qué te parece, Arnaldo? Había que denunciar algo que favorecía a empresas vascas, pero también a catalanas. Y eso significaba una mayor posibilidad para que los trabajadores de esas fábricas pudieran seguir teniendo su empleo. ¿No te importa el empleo de la gente? Durante décadas no les ha importado el empleo de los aerogeneradores en las empresas de Siemens Gamesa y de Iberdrola. Hasta el punto de que han tenido que ir al extranjero para generar empleo en el País Vasco. Fantástico, maravilloso. Solamente viendo estos 42 años de ejecución presupuestaria y de planes estratégicos del gobierno vasco, uno puede valorar el hecho de que no ha habido ningún tipo de disfunción o disrupción en una evolución respecto a la apuesta global de energías renovables por el gobierno vasco. Otra cosa es que no haya sido posible, como decían otra gente, automáticamente decían, estamos a favor de la energía eólica, pero ¿dónde la ponemos? Lo cual es curioso porque podemos establecer vínculos respecto, por ejemplo, la Unión Soviética pagaba dinero a través de los servicios secretos a Occidente, a determinadas ONGs, a determinados ecologistas, para decir lo malo que era la energía nuclear. En los años 80 fundamentalmente. En Alemania, por ejemplo. Sí, financiaban desde la Unión Soviética gente para que dijera que la energía nuclear era mala y que Occidente se desnuclearizara. ¿Para qué? Pues evidentemente para que el gas y el petróleo de la Unión Soviética, luego de la Federación Rusa, fuera asumido y comprado por parte del Occidente, por parte de Europa. Ahora tenemos otra cosa curiosa. Se ha detectado el mismo procedimiento, en tanto en cuanto hay tierras raras que se llama fuera de China, que es el mayor productor casi monopolístico de tierras raras en el mundo. ¿Qué son tierras raras? Son elementos que tienen importancia para los productos tecnológicos, como por ejemplo los móviles y otros elementos de nuestro mundo, de los cuales tú no te vas a desprender, ¿verdad, querido Arnaldo? No vas a querer ir en bicicleta, ¿verdad? Tu coche, evidentemente, querrás los chips y todas estas cosas, la nevera, las vajillas, lavadora, el iPad, la televisión. Pues para eso las tierras raras son importantes. Pero, ¿sabes qué? En Canadá, en Australia, en otros países, también en Europa, hay yacimientos potenciales de tierras raras. Pero financian los chinos a ONGs, a grupos ecologistas para decir que sería horrible el impacto al medio ambiente, que sería destructivo porque contaminarían el aire. Vamos, una
pléyade de chistes en forma de dogmatismos que ya están superados porque la tecnología occidental ha ido evolucionando y minimizando cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de impacto. Lo ha minimizado prácticamente hasta desaparecer. Pero pagan ese dinero para que en Europa, en Occidente, no haya ni un somatismo de posibilidad de extracción de estas tierras raras y de suministro de autoconsumo para poder contar con esa baza de control desde China de ese comercio mundial. Por lo cual, ciertamente, algunos, no diré os han pagado, pero alguien ha pagado dinero para que tenga una postura en Occidente respecto a estas circunstancias que tienen ligazón con la energía y tienen ligazón con la tecnología. Vamos a hacer caso a estos intentos desde fuera, desde el extranjero, para tratar de manipularlos. ¿Prefieres una empresa extranjera, porque es extranjera, a una empresa vasca como ha sido Gamesa y como es Iberdrola? Y por supuesto, el hecho de que diga que Statkraft es una empresa 100% pública es un elemento interesante. Porque Arantxa también tiene razón. ¿En qué tiene razón? Para ir terminando con esto. Porque dice que se apoya en el EVE, el PNV, Iberdrola y un diario El Correo. Oligopolio que produzca la energía y la venda a precio de solomillo. Igual es interesante porque el EVE es una entidad pública, 100% pública, del gobierno vasco. El PNV es un partido político. ¿Qué suele hacer? Porque los vascos han dado mayoritariamente, elección tras elección, apoyo a este partido. Iberdrola es una empresa privada y el diario El Correo es un medio de comunicación privado, que paradójicamente es el de mayor tirada del País Vasco, mal que nos pueda pesar a muchos. Pero ciertamente es curioso, porque una cosa es una empresa que genere ella la electricidad, la energía, pero tener una empresa gestora de concesiones a terceros que traiga el dinero, el gas, el petróleo y todo del extranjero, con lo cual única y exclusivamente estás pagando del público, del común, la estructura. Es decir, la única diferencia es que en vez de ser empleados de una empresa pública, funcionarios puedan ser empleados de una empresa privada. Pero si esa empresa se dedica a generar ingresos y energía a través de la importación, es decir, del mercado libre, de la situación respecto a la fluctuación del mercado, ¿qué más da que sea pública o privada? ¿Vas a soportar el gasto de más funcionarios simple y llanamente por el hecho de tener una empresa que tú denomines pública? Ese es el asunto. Tener una empresa pública porque sí no tiene sentido. Y además, se supone que uno de los principios rectores de la Constitución, del Estatuto y de cualquier marco occidental es el respeto a la propiedad privada y que haya iniciativa privada y que ésta sea respetada, lo mismo que la propiedad privada, ya sean viviendas, negocios, locales, coches, ya sea en lo pequeño y en lo grande. Por lo tanto, en el ámbito de las empresas públicas, de ser las justas y las necesarias, porque es el privado, incluyendo las cooperativas, que es un elemento privado, deben establecer la prioridad para que el privado tenga la iniciativa en economía, sin perder el papel de coordinador, de coordinación del público, del elemento público. Ciertamente, si hemos dicho que las licencias de fracking que obtuvo el PNV en el gobierno de Rodríguez Zapatero eran 100% públicas, es decir, gestionadas por el EVE, pues evidentemente cualquier elemento eólico era relativo al ente vasco de la energía, que lo hubiera gestionado maravillosamente. Y ahí tenemos esa situación del pasado, del presente y del futuro, en donde
Un caso, como por ejemplo Hiriko, el problema que tuvo es que el 100% de la financiación prácticamente era pública. No había financiación privada. ¿Por qué? Porque cuando se intentó no se conseguía. Y no era un problema que luego digas, oh, corrupción, esto, lo otro, porque las empresas privadas echaron pagadas de millones y millones de euros a la búsqueda de lo mismo, un coche híbrido o puramente eléctrico, cosa que el mercado va en esa dirección. Y además, la patente de Hiriko actualmente está siendo desarrollada en Tudela, con lo cual, ¿qué habría sido mejor? Que junto a ese dinero público hubiera la posibilidad de dinero privado, quizá emitido antes que el dinero público. Es decir, un acuerdo público-privado, que curiosamente es un lema que las diputaciones forales de PNV, sobre todo en Vizcaya, también las otras, establecen esos partenariados público-privados para establecer el desarrollo de pan para hoy y pan para mañana. Habría sido mejor eso o lo que tuvimos, que fue fundamentalmente dinero público, curiosamente dinero gestionado por Pachi López, gracias a nosotros, y por Rodríguez Zapatero. Es decir, dinero emitido bajo impulso de una institución liderada por el PNV fue muy poco, para luego, tras el lamentable y triste fracaso del proyecto, pero no porque el proyecto en sí fuera un fracaso, sino por el momento y por la financiación, acabamos viendo que esa patente está siendo finalmente desarrollada por un particular en Tudela en el momento presente. Es un elemento para reflexionar. No podemos gestionarlo todo desde el público. El privado merece respeto y su iniciativa, su creatividad, su inventiva debe de respetarse. Pero, ciertamente, también puede haber empresas públicas, ¿por qué no? Y Ancha también lo sabe, y lo respeta, y lo valora. Por tanto, no puede existir esa idea de que una empresa pública noruega tenga preeminencia sobre dos empresas privadas vascas, Gamesa e Iberdrola. Como digo, el modelo noruego pasó por la energía nuclear, pasó por los hidrocarburos y pasa por los hidrocarburos, gas, petróleo y también las renovables. Por ejemplo, el agua. Los saltos de agua son importantísimos en Noruega. ¿Qué? ¿Hacemos un pantano? Ya que te gusta tanto el modelo noruego, ¿hacemos un pantano en Euskadi? ¿Un salto de agua? ¿Una central hidroeléctrica? ¿Para Arnaldo? ¿La que te gusta? Sí, sí, ente vasco de energía pública, ¿eh? ¿Quién ha cambiado? Tú. ¿Quién no quiere reconocerlo? Tú. Tienes un problema muy gordo. Y es que no tenéis modelo y solamente estáis reaccionando a lo que el PNV iba proponiendo hace más de 40 años. Asúmelo. Será mejor para todos. Y sin más, es que el casco bajo el